Bueno, muchas gracias. Tomando la audiencia, saludar a los miembros del tribunal, miembros de la Fiscalía, de la Defensa, Miriam y Maxi. Bueno, es continuar lo que habíamos dejado en la audiencia del día viernes, donde ya había quedado expuesta básicamente la materialidad, también la calificación legal, bajo la óptica del artículo 146, 139, inciso 2, 293, las leyes aplicables con respecto a la pena en base a la jurisprudencia Jofrén adelante, a la cual habíamos remitido también a lo postulado por el Ministerio Público Fiscal, a la forma de concurso ideal, que es la que aplica entre estas figuras, y también su análisis desde unas internacionales de desaparición forzada de personas y de genocidio. En particular, la manda del artículo 2, inciso E, de la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Habíamos llegado hasta ese punto, y ahora sí, entonces, habiendo hecho esa sintética reseña, continuo, ¿no? Entonces, todo ese marco fáctico y analizado desde las normas del Código Penal, simplemente nos quedó pendiente decir que esas figuras y el marco en el cual se produjeron los hechos son constitutivas de crímenes de lesa humanidad, como bien lo enmarcó el Ministerio Público Fiscal, en tanto que fueron parte del ataque generalizado y sistemático a la población civil por parte de agentes estatales, en el caso de Autos Fernández y Garay, o de otros agentes no estatales, pero que contaban con la aquiescencia del aparato estatal del terrorista, y en el caso de Autos, esta conceptualización es armónica con la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, desde Arancibia Clavel, ya citado, del año 2004, el fallo Simón, 2005, después Gualtieri, Ruñón y de Pietro. A su vez, estos postulados y estas conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles también ha sido ratificado por instancias inferiores a la Corte, como es la Cámara Federal de Casación Penal, en fallos de Saladó, fallo Rivas, causa 9659 del año 2009, Rey Víctor Enrique de la Sala Cuarta del mismo tribunal, Ricciotti, y también así lo conceptualizó el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal en la causa Franco, o como la hemos denominado en multiplicidad de oportunidades aquí, que es la causa por plan sistemático de apropiación de niños. En particular, una cita que me interesa hacer de esa resolución, que dice: también se ha verificado el elemento subjetivo relativo al conocimiento de parte de los imputados de que las conductas que se les imputan formaban parte de un ataque generalizado y sistemático en los términos apuntados. Al respecto, no resulta necesario demostrar que tuvieran la seguridad de que sus acciones formaban parte de aquel, sino que alcanza con demostrar que se representaron la posibilidad de que ello ocurriera. Ya que si bien no se exige un conocimiento detallado de todas las circunstancias objetivas que integran el contexto de la acción, sí será necesario que el autor se represente sus aspectos centrales, según Parenti en obra ya citada por el tribunal. Sobre este punto, mal puede sostenerse que los imputados desconocieran lo que sucedía dentro del territorio nacional, habida cuenta las funciones que, con sus distintos roles, desempeñaron dentro de las fuerzas a las que pertenecían, habiendo incluso muchos de ellos tomado intervención en otros hechos desplegados en el marco del plan represivo, que contextualizaba los hechos aquí juzgados, de conformidad con las sentencias dictadas a su respecto. Como excepción, podría mencionarse el caso de la imputada Inés Susana Colombo. Aclaro que era una apropiadora que había llegado a juicio anexándose a la causa madre del plan sistemático. Reitero, como excepción podría mencionarse el caso de la imputada Inés Susana Colombo, pero a su respecto corresponde señalar que si bien no integraba ninguna fuerza armada o de seguridad al tiempo de los hechos, en aquel entonces era cónyuge de Víctor Alejandro Gallo, que sí era militar, y que fue quien llevó al niño previamente sustraído de brazos de su madre a la casa que ambos habitaban, y quien también le transmitió las circunstancias relativas al origen del menor, que luego ambos retuvieron y ocultaron durante tantos
2 años. Reitero, esta cita es de la causa Franco, de plan sistemático, y en el mismo sentido, con respecto al conocimiento del contexto, que es el que habilita el dolo de lesa, por llamarlo de alguna manera, se expresó la Cámara Federal de Casación Penal en causa Di Mattía del año 2013, causa 273-13 de la Sala 2. Y bueno, obviamente que el caso Hellman con Uruguay, también de la Corte Interamericana, también que ha sido referido muchas veces por la Fiscalía y por esta parte, en el caso Hellman contra Uruguay conceptualiza estos hechos como desaparición forzada por un lado, pero obviamente como crimen de lesa humanidad. Entonces debe advertirse que la calificación de la conducta de los imputados como un crimen de lesa humanidad no exige un conocimiento directo y pormenorizado de todos los elementos del ataque generalizado y sistemático a la población civil, sino que simplemente que se hayan representado ese ataque y que su conducta se enmarcaba en el marco de este plan terrorista. Va de suyo que los elementos probatorios que surgen en esta causa, debemos destacar que en el año 1977, que es cuando se produce el secuestro de Carlos Poblete y de María del Carmen Moyano, la persecución política que se estaba llevando en el país también obviamente ocurría en las provincias de Mendoza y de San Juan, y que además Fernández y Garay eran protagonistas de esa persecución política y eran parte de ese aparato represivo, con lo cual mal puede suponerse que desconocieran algo de lo cual eran parte. Y en ese sentido a Luffy le ocurre otro tanto, es decir, no podía desconocer, siendo que su marido, con quien todas las noches compartía la cena, actuaba desde un lugar preponderante en el aparato represivo mendocino. Y obviamente estas circunstancias quedan acreditadas por las sentencias que ha recibido en su contra Armando Osvaldo Fernández en la jurisdicción de Mendoza, obviamente, sentencia número 1399 en autos 076M y sentencia 1718 en autos 14.00125, ambas a prisión perpetua, y la sentencia 1836 de 20 años de prisión. Luego debemos analizar de alguna manera el modo omisivo, por decirlo de alguna manera, o de qué forma, más allá de cómo fuimos, incluso en la propia calificación legal, ejemplificando con acciones concretas de los 3 imputados, dentro de la conceptualización de los tipos del 146, 139.2 y 293, profundizando un poco, digamos, aquellos ejemplos que se dieron en la calificación legal. Con respecto al 146, volvemos a que la sustracción no había sido reprochada a los aquí encartados, pero obviamente como hecho histórico debemos decir que los delitos que sufrió Miriam comienzan, por decirlo de alguna manera, con su propio nacimiento en la ESMA, alrededor del 10 de junio de 1977, como se señala en las declaraciones testimoniales que hemos escuchado, y a partir de ahí, con el desapoderamiento por parte de su mamá respecto a ella, y el traslado de Miriam hacia Mendoza, ya desapoderándose, reiteramos, a su mamá o a sus legítimos tenedores de la guarda que la ley les confiere, empieza a darse la acción típica de la sustracción. Y después, una vez consumada esa sustracción, lo que inmediatamente ocurre es la anotación de Miriam como hija de Luffy Fernández, para lo cual se valieron del acta de nacimiento, suscrita por Garay y por Esmaja como testigos, con esa acción positiva, acción reconocida por Garay, más allá de las motivaciones, pero expresamente reconocida por el imputado, y con la anotación que posteriormente hace Fernández en la oficina de Dorrego, bajo el libro de registro 5989, en la 10349, y con el concurso obviamente de Iris Luffy. Miriam fue anotada el 18 de julio del 77, pero figura su nacimiento como ocurrido el 7 de julio, es decir, casi un mes después de cuando realmente se produjo su nacimiento. Entonces ahí vemos cómo esa falsedad ideológica de documento público es un modo comisivo de lo que es la acción típica del 139 inciso 2, en tanto a hacer incierto el estado civil de una persona o alterarlo, ¿no? Ya
no solamente estaban cambiados los apellidos que legítimamente le correspondían tener a Miriam, y quiénes eran sus padres, de quién había nacido, sino también incluso la fecha de su propio nacimiento ha sido falseada. Después, obviamente, se dan otras formas comisivas ya de la retención y del ocultamiento, pero bueno, en este juego de concurso ideal con hacer incierto y alterar el estado civil se van combinando las diferentes acciones positivas que fueron desplegando los agentes para mantener ocultada y retenida a Miriam, hasta que en diciembre de 2017 Miriam obtiene el resultado de la pericia de ADN, es decir, con una acción externa a la voluntad de los agentes, poniendo fin a esta continuidad delictiva que se inició al menos en julio, si tomamos como referencia la fecha de la anotación, en julio de 1977 hasta diciembre de 2017, es decir, durante 40 años renovaron la conducta dolosamente. Y esos medios comisivos que estamos diciendo, bueno, obviamente después de la alteración del Estado civil con la falsedad ideológica, viene consecuentemente el DNI, es decir, el DNI de Miriam bajo la afiliación de Luffy y Fernández. Hay cosas que por ahí seguramente no están acreditadas en la causa, pero que son manifiestas, seguramente el hecho que luego Miriam estuviera amparada bajo la obra social seguramente del encartado Fernández, haciéndola aparecer como su hija, los festejos de cumpleaños, donde se festejaba con una fecha que no era la correcta, y obviamente festejando esa situación familiar, y después, bueno, todo lo que conlleva la inscripción al ingreso de Miriam en el sistema educativo, jardín de infantes, escuela primaria, colegio secundario, son todos actos comisivos propios de generar esa retención y ese ocultamiento de su verdadera identidad, de su verdadero estado civil, y donde hay una acción que es típica y se compadece con lo que habíamos dicho con respecto a la calificación legal, ¿no? El hecho de que los apropiadores, es decir, Iris Luffy y Fernández, detentaban todos los roles que la ley le asigna a quienes son los padres, y el papá y la mamá de una persona, ¿no? Con medidas de protección, con provisión de alimentación, con provisión de vestimenta, reiteramos, con el hecho de llevar a establecimientos educativos, y eso en nada, digamos, conmueve a la figura, sino justamente potencia, porque ese es el rol que buscaron desplegar con sus acciones típicas. Y el paso del tiempo, asimismo, lejos de generar una situación diríamos, de impunidad, por así decirlo, que el paso del tiempo, bueno, hace que ya esté una situación consolidada, en realidad lo que seguía consolidando era la comisión renovada de las acciones de retención y ocultamiento. Básicamente lo que hicieron fue proyectar socialmente los roles que usurparon, y los proyectaron sobre Miriam. ¿Por qué decimos que lo proyectaron sobre Miriam? Porque una vez que esas acciones propias del principio de la vida de Miriam, ya cuando Miriam empezó a tomar sus propias determinaciones, lo hacía ensombrecida en una identidad que no era la propia. Con lo cual ahí, ante esa perfección, digamos, de estos modos positivos comisivos, lo que le quedaba a los agentes era simplemente retener, seguramente desde el ocultamiento, de una fase más omisiva, o de comisión por omisión, como querramos analizarlo, a través de los silencios, de las mentiras, que ahora sí pasaremos a evidenciar. Entonces, para ordenarnos, decíamos que esas acciones de retención y de ocultamiento que me habíamos empezado a analizar y que las habíamos conceptualizado de la abstracción normativa, tienen su correlato con lo que fue la angustia y la búsqueda de las familias Moyano y Poblete, ¿no? Por un lado tenemos las acciones comisivas de los agentes, y por otro lado la búsqueda, que son equivalentes, por así decirlo. Son dos lados de la misma historia. ¿Por qué decimos esto? Porque Adriana Moyano en debate refirió, con respecto a las acciones, dijo, igual que las casas cuna, mi papá se recorrió todas las casas cuna de todas partes para ver si aparecía la bebé. Nosotros sabíamos, pero la confirmación la tuvimos al poco tiempo. La carta llegó antes de la democracia. Estaba en Suiza.
cuando ya estaba a punto de desplomarse todo, no sé si para el Mundial del 78 o después del Mundial. Y aquí vemos como, no en todas las veces ocurre, la familia sabía que había nacido Miriam, incluso durante la propia dictadura, con lo cual esa certeza termina siendo una certeza desesperante, porque era buscar a alguien que se sabía que efectivamente había nacido. Y si, por ejemplo, a Miriam, en vez de apropiarla, la hubieran dejado en una casa cuna, su abuelo Francisco la hubiera encontrado perfectamente. ¿Pero por qué no la encontró? Porque no fue puesta a los servicios del Estado respectivo para asignar los vínculos parentales, sino que fue alterada su identidad, inscribiéndola como hija propia por parte de Fernández y Luffy, con la participación de Garay firmando esa acta, y luego completaron ese ocultamiento y esa retención. Reiteramos, si hubiera sido puesta en una casa cuna, Miriam, luego de haber nacido en la ESMA, don Pancho la habría encontrado, y si no la hubiera encontrado Adriana Moyano, y si no la hubiera encontrado esa Poblete, o mismo la propia institución Abuelas de Plaza de Mayo. Pero Fernández, Luffy y Garay hicieron todo para impedir que ese hecho se concretara. Y en relación a eso, hay un elemento que citó el fiscal Rodríguez Infante, que es la instrucción de la causa Tortajada, que está agregada a los presentes autos. En la causa Tortajada, Fernández y Esmaja habían ido a realizar un operativo previo a la dictadura buscando armamentos y documentación y se encontraron con un niño. Ante esa situación, Esmaja y Fernández deciden devolver al niño. Es decir, sabían perfectamente cuál era el accionar si se encontraban con un niño, que era restituirlo a sus familias. Sin embargo, esa misma situación con respecto a Miriam no ocurrió, porque a Miriam se la apropiaron. Ahora, obviamente, esto nos lleva a preguntarnos por qué Fernández, sabiendo en ese antecedente de causa Tortajada, que debía devolver, por más que fuera subversivo ese niño, por más que tuviera toda la compasión que pudiera haber, tenía que devolvérselo a sus abuelos, como dice en el caso Tortajada. Entonces nos preguntamos por qué. Y esas preguntas son preguntas que muchas veces surgen de estas intrigas que aún hoy nos trae el plan genocida, ¿no? Y que muchas veces incluso hasta los propios familiares, a los organismos nos demandan respuestas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué hubo sobrevivientes? ¿Por qué, como en el caso Tortajada, devolvieron un niño? Incluso se nos pregunta a nosotros por qué son 30.000. Y en definitiva, nosotros no tenemos las respuestas. Las respuestas las tienen los Fernández, los Garay, los Menéndez, los Videla, que fueron quienes pergeniaron el plan de genocidio y quienes nos deben la respuesta, a nosotros y a la sociedad entera. Pero bueno, volviendo a analizar o poner la situación de la causa Tortajada con la apropiación de Miriam, nos surgen otras preguntas que nos van a ir delineando una respuesta. Porque nos podemos preguntar, ¿habrán devuelto a la abuela al niño Tortajada? Porque la abuela, como era un niño ya nacido y lo conocía, hubiera podido reconocerlo y así frustrar esa apropiación. ¿O porque el hecho fue previo a la dictadura, donde había algún tipo de legalización de los secuestros o de las prisiones que no eran en ese momento sistemáticamente clandestinas? De hecho, los hechos de Tortajada se dan en el caso de un expediente judicial. O quizá porque fue inesperado encontrar a un niño en ese operativo y no supieron qué hacer. O quizá ante lo inesperado, Fernández ni siquiera sabía si tenía el concurso de Luffy en ese momento para apropiarse de Tortajada. O quizá, y esta es la pregunta que nos da una respuesta que más nos convence, es porque quizá el niño Tortajada no era preciado como si fue preciada Miriam, que era hija de una militante política mendocina a la cual el D2 y Fernández y Esmaja venían acechando desde el año 75 e incluso secuestrando al padre de Pichona. Creemos que esa es la razón fundamental de la diferencia. Y siguiendo con las preguntas, hay dos que nos surgen en el marco de este debate, dos grandes preguntas, que vamos a intentar responder, o que vamos a responder. Uno es, ¿por qué la pareja de Luffy Fernández, teniendo hijos, decidieron quedarse igual con Miriam?
Y la otra pregunta es por qué Miriam, luego de ser sustraída desde la ESMA, vuelve a Mendoza, y no con su familia, obviamente, sino con Fernández y Luffy y Garay. La primera pregunta de por qué se quedaron con Miriam habiendo tenido hijos previamente, hombres y mujeres, bueno, un poquito la respondimos en el acápite del genocidio. Hubo una motivación genocida, claramente, y justamente el hecho de haber sido padre y madre previamente al hecho de Miriam lo comprueba. Muchas veces en las causas de apropiación los imputados buscan una justificación en el deseo de ser padres y de ser madres, y que siendo infértiles les era muy difícil sortear un proceso de adopción, y bueno, y les llegaba un chico y buscaban satisfacer ese deseo. Acá no ocurre eso. Entonces, reiteramos, bueno, ¿por qué entonces? Y claramente la respuesta o la motivación gira en torno al genocidio perpetrado por la última dictadura. El fin, la motivación no era otro que interrumpir una cadena generacional, una línea familiar, ideológica, romper las pertenencias de grupo, trasladando a Miriam de su grupo de pertenencia a otro, en este caso un grupo genocida. Para graficarlo mejor, la licenciada Lo Giudice nos contó en debate y aclarando que no había sido Miriam paciente de ella, pero que su construcción hacía de los años de su trayectoria en abuelas de Plaza de Mayo, que incluso aclaró que ella cobraba un sueldo porque es una profesional y nada tiene de malo, y eso no desacredita sus saberes. Dijo, yo lo que planteo que viven en un estado de excepción sin saberlo, porque aparecen legalmente inscritos de una manera. Cuando esa inscripción es ilegal, entonces lo que tenemos que pensar es que este modo de convivencia se arma bajo una lógica concentracionaria, dado que la convivencia con los apropiadores tiene este estilo de vida, aunque vayan al colegio, se los atienda y se los asista. De esta manera, según mi entender, se consuma otro modo de exterminio. Recordemos que el nazismo, los niños judíos y de otras minorías eran asesinados. Acá se los extermina de un sistema de filiación para incluirlos voluntariamente en otro que reniega lo acontecido y vivan como si nada hubiera sucedido. Plantea asimismo que se trata de una identidad colonizada, es decir, haber ocupado el espacio psíquico y físico del niño a la manera de colonizarlo, exiliándolo de sí. Entonces me parece que es la manera que uno tiene que pensar qué efectos produce en la subjetividad de este modo de inclusión de familia. Entonces, como recibió la doctora Beige, hubo por parte del D2 y de Fernández Esmaja y Garay una persecución sobre Pichona Moyano y sus familias desde antes del 24 de marzo de 1976. Y cuando la tuvieron cautiva, se apropiaron de su hija por una finalidad genocida. Y en este sentido, cuando con Viviana hablamos de que yo me presentara en esta causa, y yo empiezo a leer estas actuaciones, ver el rol de los imputados, a mí quiero compartir esto con el tribunal, que a mí se me viene una imagen muy presente, situando la misma situación en el lugar donde habitualmente me desempeño, que son los tribunales orales federales de La Plata, ¿no? Y pensaba qué pasaría por sus cabezas si supieran que Miguel Osvaldo Checolás, un personaje encumbrado dentro de la represión de la provincia de Buenos Aires, policía bonaerense, se hubiera apropiado de una niña. Obviamente que la verdad está en el expediente, ¿no? Y a eso nos tenemos que remitir, pero bien vale hacerse este ejercicio hipotético. ¿Qué hubiéramos pensado todos los que estamos aquí presentes si Checolás se hubiera apropiado de una niña que no sabía, que no conocía su origen? Y quienes lo ayudaron en su cometer, y, por ejemplo, firmando un acta como testigo, no sabían quién era Checolás, no sabía de dónde la podría haber sacado con todo el circuito represivo que estaba orquestado por la policía bonaerense. No lo hubiera sabido su esposa, el origen de esa niña que Checolás en este ejercicio hipotético hubiera tenido. Claramente no. Bueno, y esta es una situación que, reitero, cuando empecé a leer las presentes actuaciones me llevó a pensar ese ejercicio. Sin duda que había un conocimiento de los imputados
de la situación de persecución de María del Carmen Moyano y de Carlos Poblete y del origen de Miriam. Y luego, bueno, como decíamos, ¿no? La perversión de hacerla volver a Miriam a Mendoza, donde estaba su familia, donde transitaba las mismas calles y que seguramente se la deben haber cruzado y ni siquiera sabían que era la hija de María del Carmen que tanto estaban buscando. Y dos compañeras de María del Carmen lo relataron mejor que nadie. Beatriz García en debate dijo, hay algo que me inquieta. A varias de las personas que fuimos amigos de Pichona. ¿Cómo puede ser que una criatura nacida en la ESMA viniera a dar a manos de un policía del D2? Esta situación nos inquieta mucho y nos seguirá inquietando. Esta cuestión es, ¿por qué Miriam aparece acá? Hay muchas versiones, pero nosotros sabemos que el matrimonio Poblete-Moyano partió de Mendoza en enero de 1977. Cayeron presos en La Perla a fines de abril o principios de mayo. ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo? ¿Estuvieron huyendo? ¿Estuvieron en el D2? No lo sabemos, pero sí sabemos que el apropiador conocía a Pichona. Sabemos, suponemos que conocía a Pichona, su casa y su familia. No olvidemos que en abril del año 75 hubo ese gran operativo. Mendoza era una ciudad pequeña, donde eso tuvo una gran difusión, se supo en todos lados. ¿Cómo no lo iba a saber un integrante del grupo de inteligencia de la policía de Mendoza? Sostenemos, suponemos, pensamos que Fernández conocía no solo a Pichona, sino a su casa, su familia. Sabía y seguramente nunca lo va a decir, no lo vamos a saber. Ellos tienen un pacto de silencio inviolable y así como no dicen dónde están los restos de nuestros compañeros desaparecidos, tampoco dicen el origen de los nietos. No hablan de los nietos apropiados, así que suponemos que no lo va a decir Fernández, pero pensamos que es así. Y Ana María Montenegro dijo, y hay un apropiador, y hay un hombre que se juega en el terreno de la más absoluta perversión. Mendoza es una provincia donde todos nos conocemos, donde este hombre ha estado en el D2, donde se sabía que era la hija de Pichona Moyano, donde había posibilidad de llevar a esta niña a su familia, que su padre la buscaba. El papá de Pichona recorrió cuanto lugar hubo, presentó todos los habeas corpus que existía, era un hombre relacionado, trabajaba en el correo. Nada justifica, ya venía del horror, de ese lugar espantoso. ¿Por qué no se la dieron a la familia Moyano? Tanta perversión, y es Fernández que se queda con esta niña. Quedarse con un hijo de una compañera, de una militante, es como apropiarse de los botines de guerra. El mismo horror de cuando pueden poseer en la violación, en el ultraje de una mujer engrillada, picañada, violada, y es la única manera en la que pueden tener a alguien que tienen que ver con esto de lo que juega el campo de la perversión. No me alcanzan las palabras. Es el horror. Alguien que en la misma provincia es perverso, donde 10, 20 cuadras, no sé dónde vivía Fernández, pero en Mendoza nos conocemos todos. Era llevar a esa niña a su seno familiar, eso no se dio. Miriam fue criada en el seno de esta casa donde tampoco está la lógica de una mujer estéril, que hemos visto otros casos de niños nacidos en cautiverio, que se lo dan a estas mujeres que no podían tener hijos, se quedaban con los niños nacidos en cautiverio. Estos no, una pareja con hijos, y Miriam en el medio, es muy fuerte. Yo no lo puedo entender si no lo veo desde el orden de... Me conmueve el hecho de esta pregunta. ¿Por qué Miriam no fue entregada a su familia? ¿Por qué don Pancho se murió buscando a esta niña? Adriana la buscaba, la hermana Poblete la buscaba, y aparece Miriam en esta búsqueda de abuelas, en este camino. Y la verdad, lo que nos queda es la, perdón, es la tremenda necesidad de un homenaje en maternar, en mi hija Victoria, un amor cuidadoso hacia Miriam y decirle que su mamá la quiso mucho, la deseó mucho, se abrazaba la panza, y que Carlos era alguien que jugaba con la Vicky, la peta y la hacía reír, le hacía cariño y le cantaba, que eran dos personas amorosas, que la han querido, ha sido una niña deseada y también esperada por dos familias, por un abuelo que seguramente, más allá de los habeas corpus, la amorosamente esperaba, unas tías que amorosamente la esperaban, que la seguimos esperando. Y luego concluyó, esta es la gran pregunta, ¿cómo llega de la ESMA a Mendoza? Una bebé, supongo que el tiempo, las respuestas que tendrán ustedes las podrán contestar. ¿Y cómo si llega a Mendoza no es entregada a su familia? Eso me corroe el corazón. Su vida hubiese sido distinta, si hubiese podido criarse con su abuelo, con Adriana, con sus tías. Hoy es una mujer que tiene que caminar. Estamos acá esperando. Y la respuesta a la pregunta que se hacía Ana María y que seguramente todos nos hacemos, tiene una respuesta subjetiva y una respuesta funcional.
Desde ese campo subjetivo y funcional y sin ánimos de teorizar, podemos decir que si bien acá estamos juzgando un hecho individual del genocidio, se traslada un mismo elemento que vemos en las causas por centro clandestino de detención o por responsabilidades de estructura jerárquica, que lo es la elevada predisposición a cometer el hecho que tenía Garay y Fernández. Es decir, esa predisposición alumbrada en fin de cumplir la acción desplegada por el aparato genocida del cual Garay y Fernández eran parte. Ese concepto de elevada disposición a cometer el hecho, formulado en una nueva teorización de Roxin, de Schroeder, etc. Bueno, acá ocurre lo mismo. Podemos analizar la apropiación desde un acto individual de los imputados, pero también como parte de ese engranaje represivo y dentro de ese marco genocida que tuvo nuestra última dictadura. Y porque Miriam estaba destinada a ser apropiada por el matrimonio Fernández de Luffy desde la ESMA. No fue azaroso, en absoluto. Y este dato también lo corroboramos testimonialmente con lo que dijo Ana María Martí en debate. Básicamente, para no citar otra vez textualmente a una testigo, ella dijo que muchas embarazadas o muchos detenidos terminaban con la fuerza que las había traído a la ESMA. Esto se puede corroborar en las actas. Y esos dichos de Ana María se corroboran con otros ejemplos de la ESMA. El caso que se nos viene casi idéntico al de Miriam es el de Evelyn Bauer Pegoraro. Evelyn nació en la ESMA, pero su mamá, Susana Beatriz Pegoraro, había sido detenida y secuestrada por personal de la Armada de Mar del Plata y había sido conducida a abusos tácticos en 1977. Luego fue trasladada a la ESMA, donde tuvo a su hija Evelyn, en octubre del 77. A Susana la vuelven a Mar del Plata, pero sobre todo a Evelyn, la propia, un personal de la Armada de Mar del Plata, que era Luis Vázquez Policarpo y su esposa Ana María Ferrá, quienes, como en el caso de Autos, la anotaron como hijo propia. Vázquez, es decir, el suboficial de la Armada de Mar del Plata, que había secuestrado a Pegoraro, y quien después se apropió de su hija, fue condenado por el Juzgado Federal 9 de la capital federal junto a su esposa por la apropiación de Evelyn en el año 2011, y luego en el año 2020, ya en pandemia, fue condenado por su responsabilidad como miembro de la subzona 15 responsable de la represión en Mar del Plata. Es decir, reiteramos, como el caso de Miriam, una acechanza en el lugar de donde eran originarias, Mar del Plata en el caso de Pegoraro, Mendoza en el caso de Pichona, llevadas a la ESMA a parir, y sus hijas, justo dos mujeres, retenidas y ocultadas por un miembro de la fuerza que la había acechado, y desde la ESMA. Otro caso que grafica esta situación es el caso de Juan Cabandier. Juan Cabandier, sus padres, Alicia y Damián, fueron secuestrados el 23 de noviembre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires y fueron llevados al CCD Atlético y el Banco. Estos centros clandestinos de detención estaban a cargo de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Federal. Luego, Alicia es trasladada a la ESMA, alojada en la habitación en la pieza de las embarazadas, y ahí lo tuvo a Juan. Bueno, Juan, ¿por quién fue apropiado? Por un miembro de la fuerza que secuestró a su madre, por Luis Antonio Falco, que era miembro de la Policía Federal, policía que comandaba el centro clandestino de detención del cual procedía Alicia previa a su llegada a la ESMA para el nacimiento de Juan. Otro caso lo vislumbra el de Ezequiel Rochi Taintauro. Los padres de Ezequiel, María Graciela Tauri, Jorge, bueno, Falco fue condenado por esto, obviamente, en 2011. Los padres de Ezequiel, vuelvo, María Graciela Tauri y Jorge Rochinstein, fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 por Hurlingham. La pareja fue llevada a la comisaría tercera, pero después fue llevada a Mansión Seré. Y luego a la mamá de Ezequiel la trasladan a la ESMA, donde dio a luz a Ezequiel, y quien asistió al parto fue Mañaco, justamente. Bueno, en esta misma línea, vale decir que Ezequiel fue apropiado por un integrante de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Vázquez Sarmiento,
quien estuvo prófugo hasta el 9 de octubre de este año. Y justamente el centro clandestino de detención que precedió al traslado de la mamá de Ezequiel a la ESMA, Mansión Seré, era un lugar comandado por la Fuerza Aérea. ¿Quién se apropió de Ezequiel? Un representante de la Fuerza Aérea. Es decir, se cumplen los mismos patrones de Miriam en estos tres casos. Bauer Pegoraro, Cabandí Alfonsín, Rochi Tentauro. Y después, bueno, tenemos otros casos que no son tan similares, pero que sin duda se adscriben al plan genocida, como el caso de Victoria Donda, donde fue apropiada por un propio suboficial, un propio prefecto, perdón, de la ESMA, donde nació ella, y el caso de Cañola Pereira, que sí fue referido por Ana María Martí, en el cual Liliana Pereira fue detenida en Buzos Tácticos, Mar del Plata, trasladada a la ESMA para dar a luz a su hijo Federico, y luego ella fue conducida nuevamente a Mar del Plata, donde la asesinaron y donde se encontraron sus restos como NN, y su hijo fue apropiado por un oficial de enlace de la Armada que era Minicucci, que seguramente tenía lazos con Mar del Plata, por usos tácticos y con la ESMA. Y luego él no se la quedó, sino que fue el sustractor que le entregó después a un matrimonio de civiles, que también han sido condenados por este hecho, al hijo de Liliana y de Eduardo. Entonces, como colofón, sin duda que el caso de Miriam se adscribió a las lógicas funcionales de la ESMA y del genocidio. Y en el caso, ni siquiera importa si Fernández la vino a buscar a la ESMA. De hecho, la sustracción, reiteramos, no se le imputa, pero nos tiende a pensar que efectivamente fue Fernández, porque recordemos que Fernández iba a buscar personas secuestradas fuera de Mendoza, como quedó reflejado en el caso fiscal con Monte, cuando fue a buscar personas a Bariloche, personas secuestradas. Entonces, parte de las funciones de Fernández era ir a buscar detenidos, incluso a otras provincias. Entonces, la lógica genocida era justamente que Miriam fuera con la familia Fernández Lufe. A quienes estaban predispuestos a recibirla a Miriam, porque definitivamente Pichona era su objetivo, Pichona era a quien tenían en la mira, y no le importaron la situación de riesgo que atravesó Miriam, siendo bebé, viniendo desde la ESMA a Mendoza. Y comparándolo con un caso totalmente diferente, abonamos aún más lo que venimos diciendo, que es el caso de Jorge Castro Rubel. Como todos sabemos, Jorge Castro Rubel nació prácticamente en el mismo momento que nació Miriam en la ESMA. De hecho, las madres de ellos eran compañeras allí en el sótano. Cuando nos cuenta Jorge en debate cómo fue su historia, él dijo que lo habían, luego de su nacimiento en la ESMA, por algún tipo de insuficiencia, lo habían llevado al Hospital Pedro Elizalde y desde allí fue apropiado por un médico que trabajaba allí. Entonces, siendo contemporáneos los nacimientos de Miriam y de Jorge Castro Rubel, ¿por qué a Miriam no la dejaron en el Hospital Elizalde también? ¿Por qué? Si la hubieran dejado en el Hospital Elizalde, quizá las posibilidades de encontrarla por parte de la familia Moyano Poblete se acrecentaban. Pero no siguió la misma suerte que Jorge. Obviamente Jorge tampoco tuvo la suerte de ir con su familia porque fue apropiado también. Pero lo que no tenemos dudas es que Miriam estaba destinada a ir a la familia Fernández Lufi. Ser trasladada desde la ESMA a Mendoza, ya que iba a ser recibida por un predispuesto oficial de inteligencia que había perseguido a la mamá de Miriam y a su propio abuelo, y que junto a su mujer iban a intentar borrar toda marca identitaria verdadera para perfeccionar la acción genocida dándole una falsa familia. Una falsa mamá, un falso papá, unos falsos hermanos. Y para terminar de graficar este punto, recordaremos todos, integrantes del tribunal, defensa, querella, que nosotros habíamos propuesto una inspección ocular en la hora ex-ESMA para constatar, obviamente, los lugares espantosos del cautiverio de María del Carmen y el terrible lugar de nacimiento de Miriam. Bueno, el tribunal no desechó esa posibilidad y supletoriamente se agregaron imágenes, videos, para
para tratar de graficar eso. Pero lo que también estaba en ciernes en la medida propuesta por nuestra parte, justamente era dimensionar ese viaje de Buenos Aires a Mendoza. El viaje que tuvo que hacer Miriam. Para otra vez demostrar que nada fue por error o por azar. El destino de Miriam estaba tan pensado como la carta que le hicieron escribir a Pichona. Y sin embargo, la negativa de viajar a Buenos Aires para realizar la inspección ocular reafirma lo que postulamos. Porque pensemos que si nosotros, con las comodidades que disponemos, en el ejercicio de nuestro desempeño profesional, nos resultaba incordioso viajar desde Mendoza a Buenos Aires o volver de Buenos Aires a Mendoza, dejando lo que teníamos que hacer, y se decidió no hacerlo. Imaginen entonces el estado de indefensión de Miriam, con menos de un mes de vida, siendo trasladada desde la ESMA a Buenos Aires. Así que, de la ESMA a Mendoza. De todos modos, entonces, como decíamos, ¿no? Pese a que la medida no se cumplió como lo habíamos pensado, lo que sí creemos que se pensó, que se cumplió fue, ante justamente la negativa y lo incordioso que resultaba el viaje, graficar lo horrible, lo espantoso que fue el viaje de Miriam desde la ESMA, vaya uno a saber acompañada por qué oficial, desde la ESMA para llegar a las manos de Luffy Fernández. Entonces, ahí también caemos en cuán importante era para el plan genocida de que Miriam fuera criada por Fernández y por Luffy. Avanzando y repasando las indagatorias de Garay y Fernández, bueno, Garay declaró en instrucción, se incorporó con lectura esa declaración, y bueno, sabemos que dijo que le había hecho un favor a Fernández, que era un vecino de su barrio, que era una buena intención, que iba a quedar una bebé indefensa, porque la madre la quería tener. Bueno, obviamente estas circunstancias quedan totalmente desacreditadas, como lo hizo el Ministerio Público y como lo hizo la propia doctora Beigel al analizar, perdón, la materialidad, ¿no? Era compañero de fechorías terroristas de Fernández, Garay, y después no solo firmó el acta, sino que ocultó y retuvo esa conducta, no dándole ninguna pista a Miriam sobre su verdadera identidad hasta el año 2017, que fue la pericia de ADN. Y después, bueno, aunque cueste, tenemos que analizar la declaración indagatoria de Fernández en la última audiencia de debate. Digo aunque cueste porque fue una versión muy ofensiva, la verdad. Fue ofensiva a las partes, fue ofensiva al tribunal, pero sobre todo fue ofensiva a Miriam y tratar de mentirle hasta el último momento, ¿no? Porque si siguiéramos la línea argumental que nos trajo Fernández, tendríamos que suponer que aquel corredor de zapatillas no sé, había traído a Miriam desde la ESMA, o sea que teníamos un corredor de zapatillas con vínculos con la dictadura y que engañó a un agente de inteligencia, ¿no? Resumidamente. Yo quizá pido perdón si en la indagatoria tuve algún gesto que espontáneamente me salía ante escuchar semejantes expresiones. Ni que hablar cuando mencionó a Miriam como un animal sin marca ni señas, ¿no? Como conceptualizó, como objetivó a Miriam, quien después la retuvo y la ocultó durante más de 40 años. Y también tratarla como ser producto de una trampa, de una cama que le habían hecho. Y luego de eso, también corresponde analizar el silencio de la imputada Luffy, ¿no? Obviamente, ejerciendo su garantía de defensa al juicio,
constitucionalmente protegida, pero eso no nos priva de hacer un análisis de ese silencio. Digo, convive actualmente, de hecho están cumpliendo domiciliaria juntos. Y cómo te escuchar esas mentiras de su esposo, mintiéndole otra vez a Miriam de una manera desfachatada, no tuvo nada que decir. Consintió entonces esa historia. Y además se escudó en Miriam. Todo el tiempo se escudó en Miriam. No tuvo la responsabilidad de alejar a Miriam de una responsabilidad que era propia de Luffy y no de su víctima. Y esto no lo inventamos, surge de la propia declaración de Miriam. Miriam dijo en debate: sin mi mamá no puedo seguir, sintiéndose responsable por la suerte procesal de Luffy. No hemos hecho nada malo, dijo Miriam siendo la víctima. Claro que no, Miriam. Claro que no, vos no hiciste nada malo. Según Miriam, Luffy le dijo: yo hago lo que vos quieras, yo no hice nada malo, yo solo te di amor. Otra vez evidencia la actitud de Luffy de esconderse detrás de los sentimientos de Miriam. Nunca le dieron una explicación verdadera a Miriam. Y eso lo prueba su propia declaración. Porque ni siquiera, y por suerte, Fernández no le relató anteriormente, porque si no Miriam le hubiera contado, esa declaración del corredor de zapatillas. Solo le dijo Fernández a Miriam, según Miriam, que no sabía, que si ella quería, él la apoyaba. Sin embargo, no tenemos ninguna constancia de que Fernández estimulara que Miriam conociera su identidad. Va de suyo que también tenía su propia responsabilidad de interrumpir el delito, ¿no? Por un lado va la identidad de Miriam, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un acto de bonomía que podría llegar a ser, pero por otro lado estaba si él tenía no la intención de detener su conducta típicamente antijurídica. Que si ella quería lo apoyaba, reiteramos, no hizo ninguna averiguación, no promovió que se hiciera un análisis de ADN, total, podría haber confiado en el amor, ¿no? Que tanto acá se menciona. Y luego el cinismo, porque Miriam nos dice que si él hubiese sabido o supiera algo, obviamente que hubiera hecho algo para restituirme. Volvemos a decir todo lo que dijimos recién. No hubo un solo hecho evidenciado, contado por ninguna de los testigos, que le pusiera fin a ese estado de incertidumbre sobre la identidad de Miriam, que hubiera interrumpido la acción dolosa criminal que venían sosteniendo en 1977 Luffy, Fernández y Garay. Continuaron la retención, continuaron el ocultamiento. No les importó. No les importó que Miriam era buscada por su familia. O mejor dicho, les importó. Y como les importaba, decidieron continuar ocultándola, decidieron continuar reteniéndola. Y aún, si hiciéramos un juego hipotético, porque nosotros creemos que conocían perfectamente el origen de Miriam, por todo lo que hemos dicho, pero si pudiéramos suponer que no lo conocían, el origen de Miriam, Garay, Esmaja, muerto, pero vivo en aquel momento, y Fernández tenían todo el aparato de inteligencia provincial para poder determinar de dónde había salido ese animalito sin marcas ni señales. De hecho, una de las testigos, de las compañeras de hijos, yo le pregunté en debate, creo que a Celeste, si sabían cuántas mujeres embarazadas desaparecidas había en Mendoza, y me dijo que había 6. Era indagar entre 6 personas, con todo el aparato de inteligencia a su favor para saber de dónde había salido Miriam. Reiteramos, para nosotros lo sabía, pero si no lo hubieran sabido, podrían haber hecho algo para saber. Y Luffy se mostró complaciente con eso, en que su marido no hiciera nada. Tampoco tenemos ninguna constancia de que Luffy le hubiera requerido a su marido que intentara saber de dónde venía Miriam, ¿no? Se cumple ese concepto que hemos leído varias veces en estos casos de ceguera voluntaria, ¿no? Donde la gente, hablando en criollo, se hace el distraído para asegurar su acometer en un contexto delictivo que lo beneficia.
Y después, bueno, esa conducta con el correr de los años también se fue renovando. Por hechos de trascendencia pública, como la publicación del Nunca Más, no les despertó ningún interrogante. O sea, la película La historia oficial, que retrataba a manera de ficción, pero bastante acertada a la realidad, una historia de apropiación. Pueden no haberla visto, pero fue una película muy conocida porque ganó el Oscar en su momento. Tampoco. La exposición de casos resonantes de restitución de abuelas de Plaza de Mayo. Podemos citar el caso de los mellizos Ricciardo Tolosa, apropiados por Miara, que fueron revictimizados paseándolos por parte de sus apropiadores en cuanto programa de televisión había en aquel momento. La creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. El continuo caminar de las abuelas de Plaza de Mayo. La Convención Internacional de los Derechos del Niño con los artículos argentinos. Las grandes manifestaciones por los 20 años del golpe en 1996. Ninguno de esos hechos les motivó siquiera tratar de poner fin a sus ilícitos. Y obviamente queda demostrada que la representación de la procedencia de Miriam estaba perfectamente hecha. Luego, con el correr de los años, por así decirlo, no sabemos en qué momento Miriam precisamente se entera que no era hija de Fernández y de Luffy. No tenemos elementos objetivos que permitan acreditarlo. Sí tenemos, obviamente, la declaración de Miriam, que dijo que en su adolescencia, aparentemente, había empezado a preguntarse, después en el debate dijo que lo había hablado con los otros hijos del matrimonio Fernández y Luffy, y que había hablado con Fernández, digamos, en su adolescencia. Obviamente no era responsabilidad de Miriam cuestionarse su identidad, ni en aquel momento ni nunca. Ella traía una historia que creía cierta. La responsabilidad, reiteramos, no era de la víctima. Pero lo que sí nos llama la atención es que si Miriam se preguntaba con respecto a su identidad, ¿cómo Fernando y Luffy no se conmovieron con eso? ¿Cómo ante esas preguntas de Miriam no actuaron de otra manera? Decidieron continuar reteniéndola y ocultándola mediante el silencio, mediante sus mentiras. Y nunca, reiteramos, tuvieron en miras poner fin a su conducta delictual. Solamente esa conducta, y perdón la reiteración, pero nos parece importante, esa conducta tuvo su fin en el año 2017 con la decisión de Miriam de hacerse el examen de ADN. Y en ese sentido, vamos a volver a citar a Miriam, que en debate, al narrar que no quería prestarse a la pericia de ADN, concluyó. Después pasaron 3 meses y me volvieron a notificar. Y ahí dije, bueno, ya está. No puedo seguir ocultándome y actuando como una delincuente que no lo soy. Así que ahí hablé con mis padres. Les dije, miren, he tomado una decisión. Ahí sí ya tomé una decisión de decir, bueno, ya está. Estamos acorralados. Hagámosle frente a lo que viene y vamos para adelante. Tremendo. Miriam se sentía ocultada. Y en esto de asumir desde su lugar la responsabilidad que en realidad era de sus apropiadores, era ella quien se sentía que se ocultaba justamente la acción típica de la que ella era víctima de Garay, Fernández y Luffy. La estaban ocultando, no se ocultaban. Y luego, lo que es más tremendo de todo esto. Reitero, Miriam dijo, estamos acorralados, hagámosle frente a lo que viene. Estas fueron las palabras de Miriam, no de sus apropiadores, que jamás asumieron su responsabilidad. Dejaron todo librado de los sentimientos que Miriam tiene hacia ellos. Se abusaron de su buena fe, como lo hacen hasta el día de hoy, pero no cesaron en el ocultamiento ni en la retención nunca. Y en esto de que no tenemos un dato certero u objetivo que nos diga cuándo Miriam empezó a cuestionarse su identidad falsa,
el resto de los testigos tampoco nos permitió inferir en qué momento empieza a resquebrajarse esta situación planeada por los imputados. Obviamente tampoco ninguno de los testigos, y después voy a particularizar, pero ninguno de los testigos dijo que Garay, Luffy o Fernández tuvieran un tipo de actitud para interrumpir esa retención y ese ocultamiento. Mariana Rubio Herrera, en debate, contó que para el año 2000-2001, precisó ella, se le acercaba una persona que no conocía, que era Norberto Fernández. Cuando se lo cuenta a su mamá le dice que esa persona, Norberto Fernández, era hermano de Armando Fernández. Luego, según el relato de Mariana, siguió acechándole, incluso le preguntaba si era hija de Lanza, que Lanza, como sabemos, era un personaje de la represión en Mendoza, y de quien Mariana dijo que era su progenitor, pero no era su padre. Cuando se lo cuenta una vecina, llamada Liliana, amiga de la época, según refirió Mariana, esta mujer Liliana le dijo: en la familia Fernández hay hijos que no son hijos. Esa frase creo que nos quedó a todos muy, muy grabada. ¿Y qué hizo Mariana con esto? Lejos de quedarse con ese dato, se acercó a hijos cuando ya había logrado cambiar su apellido. Y se entrevistó con Celeste Seidel, Belén y Paula Baigorria, que declararon en el debate, y que no nos vamos a referir a sus declaraciones porque en definitiva son confirmaciones de la fuente original, que en este caso es Mariana Herrera Rubia, y bueno, después obviamente Cintia Troncoso y los hermanos Sánchez. Bueno, entonces se acerca a Mariana y cuenta esto en hijos, que después son quienes hacen la denuncia que dan origen a estos autos. Obviamente que Mariana no conocía a los integrantes de hijos, y es muy razonable esto porque era hija de un represor, o su progenitor, a palabras de ella, era un represor. Pero lo importante de esta frase de hijos que no son hijos es que esta vecina, Liliana Giuliani de Giarritana, estaba casada con Jorge Jarritiana, cuñado de Norberto Fernández, hermano de Osvaldo Fernández. Y sabía la situación de la apropiación de Miriam. Es decir, una pariente política lejana de Armando Fernández conocía esta situación en el año 2000. Es decir, 15 años, más de 15 años antes de que Miriam se hiciera el examen de ADN. Y lo que resulta más triste y angustiante es que Francisco Moyano, el abuelo de Miriam, falleció en el 2010. Es decir, que si este dato del año 2000 hubiera motivado a que Luffy, Garay, Fernández, al ver que ya se estaba hablando de que en su familia había hijos que no son hijos, hubieran tenido efectivamente una actitud valerosa, responsable, interrumpiendo su cometer retentorio ocultador, el abuelo Pancho lo hubiera conocido a Miriam. Es más, Maxi, el hijo de Miriam, hubiera conocido a su bisabuelo. Luffy, Fernández y Garay se lo impidieron. Lo alegre que hubiera estado, ¿no? Francisco Moyano. Luego Cintia Troncoso declaró en debate, y en las generales de la ley, obviamente reconoció que conocía a los imputados, porque el hermano de su pareja había sido cuñado de Miriam, toda vez que había estado casado con Estela Fernández. Surgen varios datos relevantes de la declaración de Cintia. El primero es que su pareja, Rodrigo, le había contado que Fernández era ex militar, que había trabajado en la policía en la época de la dictadura, y que eso, a Cintia, le había llevado a hacerse preguntas sobre la cantidad de hijas. Cintia, lo relató aquí en debate, dijo que al principio ella
tenía dudas con respecto a la hermana melliza de Estela, dado que eran muy distintas. Entonces ella pensaba que alguna de las dos, Estela o su hermana melliza, podía ser hija de desaparecida. Cuando después surge lo de Miriam, se dio cuenta que tan equivocada no estaba. Pero aquí volvemos. Cintia Troncoso, que era la pareja del hermano, del cuñado de Miriam, alejadísimo del núcleo familiar, se hizo esa representación. Se hizo la representación de que Miriam, bueno, en el caso de Miriam no, Estela la hermana, no importa, en ese sentido no importa, pero que alguna de ellas podía ser hija desaparecida. Obviamente, ¿qué pensar si esa representación no se la hubieran podido hacer los imputados, ¿no? Que durante 40 años la retuvieron y la ocultaron. La segunda información que nos brindó Miriam es la del famoso encuentro familiar entre los hermanos Sánchez. Rodrigo, su pareja, le contó que su hermano le había contado que Fernández estaba preso con prisión preventiva porque lo iban a expulsar por delito de lesa humanidad y decían que estaba trabajando en San Luis y que por eso se ausentaba en las reuniones. Y que esta información se le había dado, como dijimos, Fernando, hermano de Rodrigo, esposo de Estela, cuñado de Miriam. Y luego le cuenta Rodrigo, porque se lo contó Fernando, que a Fernando se lo contó su mujer, que los hijos de Fernández y Luffy se habían enterado de la situación de su padre y le había confesado a Estela que su hermana Miriam no era hija biológica, y que su padre la había traído una noche a su casa y la habían criado como una hija más. Y que creía ella que hasta ese entonces Miriam no sabía de esto. Pero, y esto coincidente con la conclusión que acabamos de sacar, la propia Cintia dijo, para ese momento ya éramos varios los que sabíamos, la pareja de los otros hermanos, pero no sabía si Miriam sabía. Es decir, retomando lo anterior, lo sabía Rubia Herrera, lo sabía la vecina de Rubia Herrera, que a su vez lo sabía su marido, que a su vez tenía un parentesco político lejano, ahora lo sabía Cintia Troncoso, lo sabían los hermanos, los cuñados, todo el mundo sabía. Menos Miriam. ¿Y qué hacía Luffy, Garay y Fernández? Seguir ocultando y reteniendo. Cintia, así como lo hizo María Herrera Rubia, se acercó a hijos con quien tampoco tenían ningún tipo de vínculo. Y esto es muy importante, remarcar que no tenían vínculo con la asociación hijos, con la comisión hermanos. Hicieron una debida diligencia, lo que hace la mujer promedio, ¿no? Como a veces vemos esas actitudes de los códigos civiles. Y después profundizó en el debate y dijo esto: el origen de la información es Iris. No sé si lo aclaré, pero Fernando me dijo, hablándolo después, a los 2 años o 1, me dijo que Estela le había dicho que ella no entendía cómo su mamá le había ocultado esto tanto tiempo a Estela, o a Miriam, o a toda la familia. ¿Cómo le habían ocultado esto tanto tiempo? Pero entendí que la fuente fue Iris, que no era hija biológica, el padre se la llevó a la casa y que probablemente era hija de desaparecidos. Obviamente que si la fuente hubiera sido Estela Fernández, es lo mismo porque en definitiva es la hija de Luffy. Digo, la fuente por la cual le llevó a Troncoso. Y otra cuestión que tampoco nos deja de llamar la atención, configurativa del dolo hasta lo que se pueda, la intencionalidad hasta lo que se pueda, es el episodio de los tíos de Troncoso que le alquilaron un local a los Fernández. Dijo, mi tío le comentó a mi papá que Iris le dijo que si la policía preguntaba por ellos no los conocía. Creo que en la puerta del negocio. Yo no estaba allí, fue un comentario de mi padre. Me lo contó cuando le conté la situación, porque yo no sabía qué hacer con esto que sabía. Viendo que no me podía acercar a Estela ni a Miriam, le conté. Y mi papá me dice, debe ser por eso que a tu tío le dijeron tal cosa. Es decir, lo que nos lleva a razonar, que le había dicho eso Iris Luffy a los tíos, porque estaban investigando aparentemente la apropiación de Miriam. Y finalmente, a respuestas de la doctora Beigel, la doctora le preguntó que resuma en una frase la verdad que ella sabía.
Y Cintia dijo, perdón, que Miriam era hija de desaparecidos y en teoría no lo sabía. Viviana le pregunta, ¿esta verdad la sabía quién? De su familia, por lo menos quienes sabían que era hija de desaparecidos era Estela Fernández, Iri que contó esto, su padre Osvaldo y no sé si alguno de sus hermanos. Luego se le pregunta, mencionó que su pareja le dio a entender que Miriam no lo sabía, ¿podés aportar algo más sobre esto? Yo entendí, dijo Cintia, por lo que él me contó en ese momento, que ella no sabía. Y de hecho no sé después cómo es que ella se enteró, sé que estuvo evitando que todo el mundo lo supiera, no quería hacerse el ADN, pero al margen, yo en ese momento entendí que ella no sabía que no era hija biológica de la familia, y que esto se supo a partir de que Osvaldo fue enjuiciado. Eso entendí. Por eso tomé cartas en el asunto. Si esta chica no lo sabe, lo tiene que saber. Si hubiese sabido, y como es Miriam sobre todo, una mujer decidida, distinta a las demás de la familia, pienso que de haber sabido hubiera accedido a hacer algo o hubiese hecho otra cosa frente a ellos. Prepararse psicológicamente para un ADN o enfrentarse a su familia, eso pienso. Por eso creo que no sabía más allá de que eso le dijo Fernando a Rodrigo. Creo que si hubiese sabido antes las cosas hubieran sido distintas. Entonces se le pregunta, ¿es acertado pensar que Iris le comentó a Estela que Miriam no era hija de ellos, probablemente hija de desaparecidos, y que Miriam no lo sabía? Y Cintia respondió, exactamente. Como estaba preso, Estela supo por su madre que Miriam no era hija biológica, podría ser hija de desaparecidos, y que Miriam no lo sabía. Como corolario de su declaración, algo que no vamos a dejar pasar, dijo Cintia, cuando supieron, me hicieron llegar amenazas y comentarios para que yo me desdoblara y no estuviera hoy en día declarando. Evidentemente estaban dispuestos a hacer todo para mantener la protección de Miriam. Y después, y ya finalizando, están las declaraciones de los hermanos Sánchez, Rodrigo y Fernando. Bueno, el fiscal Rodríguez Infante les recordó que declaraban bajo juramento de decir la verdad, y parece que mucho no les importó. Igual no ahondaremos en eso, pero sí nos permitiremos analizar sus declaraciones testimoniales. Ante la pregunta del fiscal sobre la información que le dio a su hermano, que le dio su hermano, perdón, es decir, la información que Fernando le dio a Rodrigo, Rodrigo dijo, ahí está ordenado. Como te digo, fue hace 8 o 9 años atrás, que fue una reunión familiar, no recuerdo si un cumpleaños de mi hermano, no recuerdo bien, que habló lo del tema, lo tiró como, che, vieron las noticias, viste, mi suegro ahora está preso por el tema de la Miriam, no se sabe. Bueno, hay datos que controvierten esa versión de Rodrigo, porque hace 8 o 9 años, como dice él, es decir, en el 2012, Fernández no fue detenido por esta causa. Estaba siendo investigado y en 2013, corríjame si me equivoco, fue la primera sentencia en su contra. Había sido detenido en 2005, después por el fallo de Díaz Besoni liberado en 2008 y finalmente vuelto a detener, pero lo importante es que en esos 8 o 9 años atrás, como dijo Rodrigo, que después va a decir también Fernando, su detención nada tenía que ver con la situación de Miriam. De hecho, el procesamiento de Fernández fue en el 2018. De modo que si Rodrigo supuso que porque había caído preso Fernández era por lo de Miriam, cuando en realidad no era por lo de Miriam, sino que era por su actuación en el aparato represivo de Mendoza, y él solo pudo hacer esa asociación, en debate incluso la dijo, es porque sabía, porque Rodrigo sabía lo de Miriam. Si sabía Rodrigo, sabía Fernando, sabía Estela, sabía Luffy, sabía Fernando, obviamente. Y ante la segunda pregunta del fiscal, usted dijo que su hermano le dijo que estaba preso. ¿Quién estaba preso? Y veamos lo que responde. No que estaba preso, no dije eso. Lo que pasó, ¿vieron que mi suegro está en las noticias por el tema que pasó con la Miriam? Parece que está metido, no sé, mi otro hermano, sí, yo lo vi en las noticias, qué cagada. Bueno, mucho más no me acuerdo.
obviamente que no hubo una sola noticia en 2012 sobre Miriam y sobre esta causa. De hecho, en 2012 recién se iniciaba la denuncia. Cuando hubo noticias sobre Miriam fue en el año 2017, pero no como descubrimos que Miriam Fernández fue apropiada por Iris Luffy y Armando Osvaldo Fernández, sino la noticia fue la aparición de la hija de Pichona Moyano y de Carlos Poblete, como fue en el comunicado de Abuela. Nunca se publicó el apellido de apropiada de Miriam. O sea que las noticias de aquella época a las que se refiere Rodrigo y después se refiere Fernando, involucraban a Fernández exclusivamente por su actuación en el D2 y el juzgamiento por esos hechos como integrante del aparato de inteligencia estatal en Mendoza. Con lo cual, si los hechos, volvemos, fueron como los planteó Rodrigo, deberíamos suponer que las noticias de la actuación de Fernández en el D2 le hicieron suponer que luego saldría la luz lo de Miriam, que al suponerlo, prueba que lo sabía. Y si él lo sabía, reiteramos, lo sabía Fernando, lo sabía Estela, lo sabía Luffy, lo sabía Fernández, obviamente lo sabía Garay. Sin embargo, la situación de retención y ocultamiento de Miriam cesó en el 2017 con la pericia de ADN. Reiteramos, por una acción externa a los agentes. Luego, obviamente, se desdijo, porque la mentira, como bien también le explicó el fiscal, no se puede sostener. Dijo, sí, hay recuerdo, con respecto a lo que el hermano le comentó, ¿no? Sí, hay recuerdo, pero no me dijo con exactitud, ni me lo aclaró. Che, la Miriam no es hija, no es hermana de Estela, hijo de Osvaldo, nada. Me dice, parece que hay problemas con Miriam, que parece que no es hija de Osvaldo, pero nunca me habló con exactitud bien todo. O sea que ya ni sabemos si fue por la noticia del 2012, la noticia de que estaba preso. Lo que sí sabemos es que sabía. Porque después agregó que él creía que Miriam no sabía nada de todo esto, y seguramente deben sido los dichos más honestos de Rodrigo, pero, y esto no es menor, reconoció que lo que su mujer Cintia Troncoso, que es todo lo que acabamos de referir, sabía, lo sabía por él. Entonces, si Cintia sabía todo lo que sabía, y si Rodrigo dice que lo que supo su mujer lo supo por él, obviamente porque él lo sabía. Porque él se lo había contado, porque Fernando se lo había contado, porque Estela se lo había contado, porque Iri Luffy se lo había contado, y porque Fernando Igaray también lo sabía. Después Fernando Sánchez, hermano de Rodrigo y cuñado de Miriam, se le invitó a repetir la historia de haberse enterado por los diarios, pero, como también señaló la Fiscalía, más allá de esa historia, es que le cabe todo lo mismo que acabamos de decir con respecto a su hermano Fernando, de todas las hipótesis, si sabía por los diarios qué era lo que sabía y de qué lugar sabía las cosas que sabía, pero reiteramos, del mismo modo que el Ministerio Público confirmó la reunión familiar, de que se habló de esa reunión que Miriam no era hija de matrimonio, de la actuación de Fernando, de que había estado preso. Y por último, queremos señalar los datos de dos personas que, si bien no declararon en debate, que son Sofía Sande y Blanca Aide Bustos, que fueron referidos por Beatriz García, y que si bien no declararon en debate, con lo cual se podía llegar a desmentir, por no haberse acreditado con promesa de decir verdad y demás, creemos que la situación en este caso no opera, porque son coincidentes lo que contaron ellas con lo que contó Herrera Rubia, lo que contó Troncoso y lo que pudimos inferir de los hermanos Sánchez. Sofía Sande, en referencia, mejor dicho, lo que dijo Beatriz García en debate, que le dijo Sofía, dijo ser prima de Miriam, que conocía esta situación y le incomodaba y quería hacerlo saber, pero tenía la duda porque pensaba que podía lastimar a Miriam con su declaración. Luego reflexionaba y decía que aunque fuese dolorosa, era preferible la verdad. Y Beatriz, con respecto a Blanca Aide Bustos, dijo que un día de invierno del 77 ella vivía en Palmira, San Martín, y la había visitado el apropiador, y la apropiadora llevaba una bebé. Cuando ella vio la bebé se sorprendió mucho porque ese matrimonio tenía un hijo de pocos meses. Entonces ella sabía que ese bebé no podía ser de ellos. Y cuando le preguntó a la mujer, ¿esta nena? La mujer le dijo, es mía. Mi compañera sabía que esto no podía ser así, me llamó para decirme que sospechaba, es más, estaba casi segura, en la familia ya casi todo el mundo lo sabía. Después, yo accediendo a otros testimonios, he sabido que muchos miembros de la familia sabían que Miriam era hija de desaparecidos, que lo sabían de hace muchísimo tiempo. Esto Beatriz, ¿no?
Y después agregó en referencia a Blanca, lo que me dijo es que en la familia circulaba la versión de que Fernández tenía una hija apropiada, pero no entró en detalle, simplemente que eso le había inquietado y hacerse más público que se recuperaban nietos, los juicios, ella se inquietó y quiso contármelo para descargarse y ver si podía hacer algo. Reiteramos, no declararon Sande y Bustos en debate, pero sus dichos, traídos por Beatriz García, son perfectamente armónicos y vemos cómo desde un hecho común, cómo diferentes personas externas a los hechos, sin vinculación entre sí, sin vínculo con los organismos de derechos humanos, sabían que Miriam no era hija de Fernández y Luffy, que muy probablemente era hija de desaparecidos, y si tenemos en cuenta que de Bustos contó de algo de 77, que Herrera Rubio lo supo en el año 2000, 2001, ¿cuánto tiempo le hubiéramos podido dar al abuelo Francisco para disfrutar de su nieta Miriam y de su bisnieto Maxi? Mucha gente sabía entonces que Miriam no era Fernández Luffy y que probablemente era hija de desaparecidos. Mientras tanto, Fernández, Luffy y Garay continuaron reteniéndola y ocultándola hasta el año 2017. Con todo esto, entonces, lo que nos queda es decir que acusaremos efectivamente a los 3 imputados con datos sobrantes en la causa como autores de la retención y ocultación de menor de 10 años, según el artículo 146, el concurso ideal con hacer incierta la alteración de estado civil, en concurso ideal con la falsedad ideológica de documento público de 293, con la escala prevista para el artículo 146 de la 24410, y todos estos delitos constitutivos de la figura internacional de desaparición forzada de personas y del artículo 2, inciso D de la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción de Genocidio, esto es, el genocidio perpetrado mediante el traslado de niños de un grupo a otro. Con esto cesa mi participación en el presente alegato y cedo la palabra a la doctora Becher. Muchas gracias.